Creo que ya he abordado este tema y me parece que recientemente, pero para efectos de la claridad y como no tengo la capacidad de acordarme todas las cosas de las que he hablado, hace poco en la oficina hicieron una lista de los temas de los que había hablado y me quedé sorprendido porque, no sorprendido de haber hablado tanto, porque ya sé que son varios años que hago este punto de vista, pero sí sorprendido de temas que no recuerdo haber hablado, ¿no? Y que supongo en consecuencia que los he abordado de nuevo y eso quiere decir que los he explicado más de una vez. Calculo que no me contradigo, espero, ¿no? Si alguno encuentra que entre un programa y otro, con el paso de los años, me contradigo, es decir, ojo, no me incremento, que eso sí sería bueno, ¿no? Pero me contradigo, háganmelo saber y voy a clarificar cuál es mi postura. Pero en este caso me preguntan sobre qué sucede con la gracia en la persona cuando la persona se encuentra en pecado mortal. Porque alguien decía que había leído un sermón de San Juan María Vianney, del famoso cura de Ars, diciendo que cuando nosotros cometíamos un pecado mortal, el pecado mortal significaba la suspensión de todas las gracias que nosotros teníamos y significaba también la suspensión de un tema mucho más importante, que es el del mérito. Hace poco tiempo, y eso sí recuerdo, en un punto de vista abordé el tema del mérito, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace que nosotros merezcamos los dones de Dios? Y en ese tema del mérito, recordemos, simplemente expliqué la doctrina católica, que es muy distinta que la evangélica, la protestante. Según la protestante, el hombre jamás tiene mérito, el hombre no hace nada que sea meritorio. La gracia es todo y punto. Nosotros los católicos creemos también que la gracia es todo, que si no hubiera gracia, nada de lo humano es meritorio. Pero Dios sí le asigna mérito a un hombre y por eso existen aquellos que son beatos, aquellos que son santos o aquellos que se salvan con la justa o aquellos que se van al infierno. No, porque hay distinta capacidad de mérito en la acción humana para responder a la gracia. Muy bien. Cuando un hombre está en pecado mortal es incapaz de hacer mérito en el momento. Y en consecuencia que ha perdido toda gracia y que ha perdido la capacidad de ganar mérito alguno por las obras de caridad, es totalmente cierto. No era un sermón piadoso del cura de Ars, es la doctrina de la Iglesia. Y la doctrina de la Iglesia es bastante lógica. Hay gente que se escandaliza de algunas de las cosas de la doctrina de la Iglesia, pero son bastante lógicas. Recordemos qué es el pecado mortal. El pecado mortal es una ofensa en materia grave, con plena libertad y plena conciencia, contra Dios. Contra Dios, lo hacemos contra Dios. Y en consecuencia, significa que nosotros tenemos una actitud en la que rechazamos a Dios de nuestra vida. Y cuando la rechazamos precisamente aquello que hace meritorio nuestro acto ante Dios, que hace meritorio nuestro acto espiritual ante Dios. Y por eso es que es verdad que en el pecado mortal, toda la gracia que hemos acumulado en nuestra vida se va a la basura. La arrojamos directamente a la basura. Tal cual. Sobre eso no hay ninguna discusión ni ninguna diferencia. Es exactamente así. Todo se va a la basura. Y por eso es que es gravísimo el pecado mortal y por eso es que el cristiano no debería permitirse vivir en pecado mortal y esa es la razón por la cual hay que odiar el pecado mortal más que la muerte, ¿no? Es decir, Santo Tomás de Aquino nos decía que había que odiar más el pecado venial que la muerte, ¿no? Imagínense el mortal simplemente ni concebirlo ni imaginarlo. Y por eso hay que correr al sacramento de la confesión. Ahora, la persona que me pregunta esto, me pregunta si como consecuencia el orar no tiene ningún mérito o las obras de caridad no tienen ningún mérito. No tienen ningún mérito para nuestra salvación, es correcto, porque simplemente no son bañadas por la gracia de Dios, porque hemos roto con Dios. Hemos roto
ese manantial, esa fuente que nos traía el agua, que humedece de gracia, que llena de gracia todo lo que hacemos. En consecuencia, si nosotros hemos roto el dique o lo hemos cerrado, es obvio que no va a haber nada que se humedezca. Ahora, eso no significa que si por algún motivo yo no puedo correr inmediatamente a la confesión, y estamos pensando en un motivo grave, no estamos pensando, estoy muy ocupado, ya quedé en jugar un partidito de fútbol. No, hermanito, correr a la confesión. Porque si te mueres en pecado mortal, te vas al infierno. Esa es doctrina de la iglesia. ¿Ok? Si te mueres en pecado mortal, te vas al infierno. No importa cuán bueno ha sido todo el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque lo que determina el lugar que nosotros merecemos es precisamente las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, pero el estado en el que estamos en el momento en que Dios nos llama a su presencia, al juicio. Ahora, dicho esto, hablando de la urgencia y dejando en claro la urgencia, lo peligrosísimo, lo suicida que es postergar el recurso a la confesión, habiendo dicho esto, es muy importante comprender que eso no significa que si es que yo, en el tiempo que transcurre para llegar a la próxima confesión, hago actos de caridad, porque esos actos de caridad primero siguen beneficiando a una persona. Si es que yo tengo un acto de caridad para una persona con una necesidad, ese acto de caridad sigue beneficiando a una persona. Y luego, si es que hago un acto de oración, etcétera, ese acto, aunque no tenga mérito inmediato, cuando yo recupero la gracia por obra del sacramento de la confesión, esas obras que he hecho en pecado mortal adquieren mérito. Es decir, se acumulan a los pies de la entrada del agua viva que es la gracia. Y en consecuencia, tan pronto la gracia vuelve a fluir, estas obras de caridad, estas oraciones que hice en pecado mortal, adquieren un mérito. Un mérito, ¿qué tan alto? No lo sabemos. Pero el gran teólogo dogmático, Michael Schmaus, el maestro, digamos, de teología dogmática, es decir, de la enseñanza propia de la Iglesia, Schmaus decía que es proporcional al arrepentimiento, ¿no? Y proporcional al dolor de corazón. Esto, obviamente, suponiendo que recibimos el sacramento de la confesión. Entonces, sí, que quede claro, hermanos, que en el pecado mortal nosotros secamos absolutamente todo lo que puede ser fuente de gracia en nuestro corazón, y que todos los méritos que hemos acumulado y que todos los méritos que podemos hacer se pierden, carecen de valor, vuelven a cero hasta que no los recuperemos proporcionalmente al arrepentimiento a través del sacramento de la confesión. Que tengas un buen día.